Pues continuamos con charla cinética. Ahora es el turno de la recomendación de Santi. Él nos recomendó un documental que se llama Stories We Tell, de Sarah Polley. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos como R Cinética aquí en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube también pueden encontrarnos como Cinética Proyectando Cultura. También en Spotify estamos en Anchor, en Spotify y en Anchor como Charla Cinética, con lo mejor de justamente las charlas desde el primer capítulo, que es, me parece, el de La Llegada con esta Amy Adams, película de Denis Villeneuve. No se lo pierdan, recuerden que pueden escucharlo a cualquier hora del día, si tienen insomnio, si se paran temprano, si se van a correr, si lavan los trastes, si se tardan en el baño, si se bañan, si todo. Y bueno, empezamos con esta charla. Santi nos va a contar sobre la peli, vemos el tráiler y comenzamos. Stories We Tell es un documental del 2012. Está dirigido por Sarah Polley, quien quizá la recuerden más como actriz. Ella participó en el Amanecer de los Muertos, la versión de Snyder, y también en esta película de los 90s, Go. Creo que aquí en México la titularon como Viviendo el Sueño, si mal no recuerdo. Y también tiene esta película de la que también se llegó a hablar en su momento, que es Take This Waltz, con esta Michelle Williams y Seth Rollins. Quizá la recuerdan por esos trabajos. Y bueno, en este documental nos muestra la historia de su familia, una serie de entrevistas que hace con su familia y con sus amigos, para centrarnos principalmente en la historia de su madre, quien por ahí quien era actriz y tiene una historia muy interesante sobre las relaciones que sostuvo. Así que vamos a checar el tráiler y regresamos. Can you describe the whole story in your own words? What? The entire story? I guess I better pee first. I'm interested in the way we tell stories about our lives, about the fact that the truth about the past is often ephemeral and difficult to pin down. Well, I guess if you could start by describing Mom in as much detail as possible. My memory of Mom is she was a fun person at parties, that she laughed loud. Michael was a private person, and Diane was not a private person. She yearned for more. She was very warm, full of life. But I do think it's really interesting to look at this one thing that happened and how it's refracted in so many different ways. What I overheard was Mom saying that she was pregnant and that she wasn't sure who the father was. I was like 13 and my sister first told me, your dad's probably not your real dad. I remember we talked about how you didn't look like Dad, and Dad joked about it. Someone thought your father might be someone that Mom had acted with in a play. You might want to meet up with Harry Galkin. He can probably shed more light on the possibility of your mother having had an affair with a member of the cast. You asked him the question, have you ever heard anything about my mom having had an affair? Was it Tom or Wayne or Jeff? Was there ever anything romantic in your relationship with Mom, or was it always just friendship? What about you? I sat there in abject silence. My God, we've been joking about all this stuff for years. Forget about me. She spent her whole life looking for love, and I remember feeling really happy that she had found love and that she'd been loved that much. Is this the tsunami she unleashed when she went? And all of us still flailing in her wake? What about us? How ironic it is that the final revelation and its aftermath have brought Sarah and I closer together. What about
Ay, bueno, y este, pues empezando con lo más subjetivo y básico, el- esta peli documental me gustó muchísimo. Creo que sale un poco de de lo poco que he visto de cine canadiense. Pero no sé, creo que lo que más me dejó como admirada de este documental fue el montaje. Mm, no sé, siento que hay como que no solamente va sobre la historia o como saber sobre la verdad sobre su mamá de Sara, ¿no? Y sobre, pues ahora sí que sus papás, sino que también habla sobre cómo se mezcla la ficción y la verdad, no solamente en el cine, sino en la misma realidad, ¿no? Porque cada quien tiene cierta versión y, y pues ninguna va a ser más que la de la mamá, ¿no? O sea que, bueno, creo que es como de las claves ahí y que también es una reconstrucción de todos los personajes a través de todos, no solamente de la madre, que es como de la que más pues se hace esta reconstrucción porque pues ya no está, sino que entre todos se construyen, ¿no? O sea, sabes que el hermano es de cierta forma porque todos hablan de eso, ¿no? A él no le daba miedo decir esto, él fue el primero que dijo tal, y, y aunque él lo menciona de otra forma, pues te das cuenta de como de la personalidad de cada quien y al final tú también tienes como tu propia versión. Mm, no sé, o sea, como les decía, el montaje fue para mí como algo muy bonito, me parecía muy bien estructurado, eh, tenía como muchos elementos y al mismo tiempo parecía que estaban muy a propósito para ser como conjugados y complementados entre ellos, ¿no? O sea, me queda muy grabada esta parte donde Harry, el viejito del cabello blanco, bueno, así como esponjosito, este, habla con Sara y Sara le dice, ¿no? Que sí cree que es una buena idea como hacer ese documental. Y él le dice que no, ¿no? O sea, porque, pues, cómo va a encontrar como una verdad a través de tantas personas y habla como de estos núcleos, ¿no? O sea, primero está, pues, las personas que lo vivieron, luego las personas más cercanas y luego otras así como más alejadas. Y, o sea, sin embargo, creo que hasta o sea, creo que también ahí como cae lo bonito de este docu, porque notas todos esos núcleos, ¿no? O sea, a pesar de que entrevistan a los amigos y en ese momento no sabes que ellos son los amigos, te das cuenta cómo está como partida este conocimiento que todos tienen sobre la familia, principalmente sobre Sara y sobre su mamá. Eh, pues casi me hace llorar el final, no el final, sino, o sea, esta última parte donde empiezan como a sacar todas las conclusiones y ella muestra así como todos los elementos a los que ella recurrió, ¿no? Las recreaciones, o sea, las, pues todas las entrevistas como a tantas personas, todo lo que tuvo que hacer ella como para sacar a flote este docu y pues es como esa parte, ¿no? Donde ella, o sea, pareciera que en todo el tiempo estás estructurando una verdad, llegando como a la conclusión de quién es el papá, o sea, qué hizo la mamá, o sea, qué pasó cuando se fue a Montreal y todo esto. Y al final es como, pues bueno, o sea, no importa qué conclusión saques, siempre hay como ficción en la realidad, no sé cómo decirlo. Y pues, no sé, me parece como un documental, no sé si decirlo excepcional, pero sí, casi eso. Amenazo con regresar. Vas, Mel, sin miedo.
No, pues es que no tengo como tan estructuradas bien mis ideas, pero la verdad es que me gustó muchísimo y me quedé pensando, o sea, como el título lo dice, ¿no? Las historias que contamos. Y es como sí, o sea, ¿cuántas historias no hay en cada familia, creo yo, que pudieran parecer como, pues a lo mejor muy de lo cotidiano, ¿no? O que a lo mejor no tendrían algo en particular, pero me parece que Sara en este documental que hace sobre su familia, ¿no? Y sobre ella misma también, eh, encontró la forma de cómo hacer de un suceso muy personal algo llevado al documental, ¿no? Y también me parece que lo llevaron de una manera súper creativa. Me gustó mucho que ficcionaran estos momentos en donde está la mamá y se ve o sea, son actrices, ¿no? Son actores que están en fiestas y que están comiendo, ¿no? La familia. Ya después se ve cómo los están maquillando, cómo los están caracterizando y cómo todo esto va ilustrando lo que se va narrando durante la película. Eso me encantó, se ve súper bonito. Igual no sé, o sea, no sé como tal, no sé si Diane es o sea, sé que gira en torno también la historia de la mamá, ¿no? Porque ella es quien tiene pues este desliz con otra persona, que esa es otra cosa que me gustó, ¿no? O sea, nunca como espectadora, o bueno, al menos así me sucedió, no, como que tachas a la mamá de algo, ¿no? Porque pues finalmente fue una infidelidad, ¿no? Que cometió a su esposo, sino al contrario, o sea, creo que se vuelve, o muestran a la mamá como súper humana, o sea, como algo que, pues, o sea, pasa, ¿no? Por eso digo, eso pasa en lo cotidiano. Y, y creo que, o sea, ahí sí está como súper más cañón el hecho de que regreses y que tengas una hija de alguien más, ¿no? Y no le digas a tu esposo, o sea, podría ser como una súper telenovela también, ¿no? Pero aquí está mostrado, yo diría que justo así, o sea, como súper desde la empatía y desde que, pues así somos los humanos, ¿no? Ya se me olvidó qué otra cosa iba a decir. También me latió que, o sea, como la historia envuelve a muchos personajes, justo Sara, ¿no? La directora, que también está dentro, ¿no? Es un personaje más y está ahí, o sea, sí sale, o sea, es su historia prácticamente, ¿no? También. Creo que hasta aquí por ahora. Amenazo por regresar por 2, con regresar por 2. ¿Vas a hablar? ¿Nadie? Voy entonces. Vas, Eric, échale. No, vas. Ok. Me gustó el documental, se me hizo bastante interesante. En la cuestión, un poco que ya lo mencionaron Meli y Susi, y me quedaba pensando en otros documentales que creo que una vez nos puso Giovanna, que de una chica de estas de las calles, ¿no? Que no recuerdo cómo se llamaba, entre las calles, no sé cuál y cuál. Pero bueno, me quedaba pensando en estas historias que como ya lo dijo Meli, que parecen muy sencillas, pero que al final, pues hay algo que nos atrae, ¿no? O que nos hace ser empáticos con estas historias, ¿no? O sea, de repente decía, pues sí, o sea, es una historia muy sencilla puede parecer, pero que te va enganchando y te va enganchando, me parece que como ya también lo mencionó muy acertadamente Susi, es por cómo está montada y cómo está recreada, ¿no? Y también que me parece que en estas propuestas como que son sin cero pretensiones, o así lo sentí yo el documental, en esta idea de, porque también lo menciona, no te queremos contar la verdad de cómo sucedió, o no queremos descubrir las verdades, sino más bien son puntos de vista, que por eso lleva ese título la peli. Y me parece que ahí es donde recae todo lo interesante, ¿no? Me parece que la chica buscaba un
un punto de catarsis o de sacar una cosa que traía, y qué mejor que sea a través del arte, ¿no? Es decir, que el cine como un medio para expresar lo que traes ahí. O sea, este problema de saber si es o no la hija de, pues me parece que el mejor momento para hacerlo, dijo, pues yo soy actriz o hago documentales y pues puedo tomarlo como una forma de terapia, ¿no? Es decir, y vemos qué pasa. O sea, ni siquiera en algún momento creo que lo pensaba mostrar hasta que después va viendo que esto tiene como forma o que puede tener una forma de... Y entonces me parece que eso es muy bonito porque más allá de que fuera un producto que ganó premios y todo esto, pues primero fue pensado como una propuesta de catarsis, ¿no? Es decir, o sea, cómo enfrenta una situación que ya si lo analizas pues no es tan sencilla porque pues, o sea, descubrir 18 años después que te están haciendo la broma de que es o no tu papá o que si eres o no la hija de, ¿no? Y más allá de eso, y que no sepas la verdad porque la mamá muere, que también eso es ahí algo que también te tratas de reconstruir memoria, es decir, o sea, estás tratando de reconstruir tu historia, pero también estás tratando de reconstruir memoria a través de recuerdos de otros, ¿no? O sea, estás reconstruyendo al personaje de tu mamá que la tenías, puedes decir que la tenías en un nicho o de una forma como tal, y a partir de las historias, pues vas creando otro concepto de la mamá, ¿no? Y cada quien te da una idea diferente, o sea, todos vimos de alguna manera a la mamá apasionada porque con el amante, que el amante la tenía idolatrada, ¿no? Pero el amor del otro señor incondicional que se quedó ahí aunque sabía que podía ser o no la hija, o la pérdida de los... O sea, ¿cómo construyes todo este personaje de Dayane, ¿cómo se llamaba la mujer? Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo construyes a partir de todos? Es decir, o sea, cada quien te va dejando un fragmento y al final tú como director, pues te construyes otro, ¿no? Es decir, traes una idea preconcebida de cómo era este personaje y al final yo creo que esta chica salió con otra idea de cómo era en ella y cómo eran los otros personajes, porque también el cierre o el remate que hace al final, pues todavía termina diciendo, pues también tuvimos una aventura, ¿no? O sea, aparte de que ya ha tenido una termina diciendo que también, o sea, a su mamá le gustaba la fiesta, ¿no? Y que pues eso pues estaba padre para esa onda, ¿no? Y entonces me parece que de repente también tirarte estos como ídolos que pueden llegar a ser tus padres está también chido, ¿no? O sea, ella de repente pues se va por esa idea, ¿no? De pues tampoco eran tan buena onda, tampoco eran tan malos y simplemente eran seres humanos y se construyen de diferentes maneras, o sea, la versión que le dice uno pues un poco macha con la del otro, pero choca en algunos puntos con la de la otra. Y las amigas, pues porque eran las amigas, tenían un recuerdo más romantizado de este personaje. Y entonces me parece que está súper bonito porque al final tú también terminas construyendo al personaje, ¿no? Al final tú dices, pues la mamá era así y entonces los hijos pues, pueden ser así, ¿no? Entonces yo lo veo así como un ejercicio de catarsis de la directora que me parece muy interesante y que te digo, más allá de ganar premios y de esta cuestión, que también me parece muy acertada, aunque hay cosas que a mí ya de repente no me gustan, como que de repente los directores rompan la cuarta pared y estén demasiado tiempo ahí, pues ya me parece muy usado, pero pues puede funcionar en algunos documentales, ¿no? Pero bueno, tiene sus cositas, pero me quedo con eso, ¿no? Ahí para la charla. Quiero comentar algo. Esta película al principio cuando la vi no sabía exactamente de qué iba, porque me gusta verla sin sinopsis. Entonces ya cuando la empecé a ver, me recordó este documental, creo que es el que quería mencionar Hugo, el de Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, que es sobre esta chava que se quedaba en una casa de huéspedes y todo eso. Me pasó algo parecido, de que al principio me preguntaba con los dos documentales, bueno, ¿y cuál es la pertinencia de hacer un documental también producido sobre un asunto local que concierne a un grupo específico de personas? Pero a medida que te van avanzando, que va avanzando cómo te cuentan la historia, pues terminas empatizando con todos los entrevistados, ¿no? Y ves el punto de todos y dices, bueno, a lo mejor tiene razón, pero luego el otro te comenta una cosa distinta y entonces está interesante cómo, pues sí, se pueden sacar así cosas interesantes. Por ejemplo, hubo una frase que me gustó mucho de las que aparecen al principio de la película, cuando están mostrando estas como células y microorganismos y todo eso, y el papá está leyendo unos diálogos y dice, siempre estuve en el ADN de mis ancestros esperando a nacer. Me gustó mucho esa frase y es de las cosas que rescato. Otra cuestión, estos fragmentos grabados en, me parece que era cinta Super 8 o algo así, me parecieron que estaban muy bonitos, o sea, estaba muy bien grabado todo. El Super 8 pues siempre como que despierta esta, ¿cómo decirlo? Esa cuestión retro, ¿no? Sobre todo por la textura que tiene del granulado, estos rayones que de momento llegan a aparecer, como que es algo que pues, resulta estético, ¿no? Luego otra cuestión, me gustó mucho esta conversación que ella tiene con su padre biológico ya rumbo al final, y ella dice que su papá no está de acuerdo con que ella haga ese documental,
y entonces ella le pregunta que por qué, y sostienen ahí un diálogo, y entonces el padre biológico dice que preguntarle a todos no es un acercamiento a la verdad, porque de alguna manera la verdad es lo que aconteció en los hechos en ese momento, y que cada quien lo que hace, cada quien lo que saca de esos hechos no necesariamente son distintas verdades, sino que son distintas reacciones a una misma situación. Entonces la verdad de alguna manera se consumó, pero es muy difícil como que ellos logren, como decirlo, asimilarla, ¿no? Porque pues, no todos estuvieron presentes en los hechos, etcétera. Se me hizo interesante ese diálogo. Y luego inmediatamente después de eso habla el papá, el que es el papá, ¿cómo decirlo? El que no es el papá biológico, pues. Y él dice algo de que... sí, se me hizo muy interesante. Él también menciona algo parecido a lo que dice el papá biológico, pero él lo que dice es de que cuando ella termine el documental va a tener como 6 horas de materiales y que entonces lo que ella va a hacer es un proceso de edición y entonces a través de ese proceso de edición ella va a decidir qué es lo que se muestra, qué es lo que se excluye, etcétera. Y entonces él dice, si cada uno de nosotros pudiéramos hacer ese proceso de edición, cada quien terminaría con un documental distinto. Y entonces él dice que no es lo mismo que hacer una entrevista y transcribirla textualmente, porque tienes que transcribir todo lo que te dijeron así tal cual, sino que más bien el proceso de edición lo que hace es que construye una perspectiva sobre una secuencia de eventos que ocurrieron y entonces te presenta de una forma estética o una versión de lo que fue la realidad para esa persona. Y entonces se me hizo muy interesante este documental en ese aspecto del proceso de edición y cómo es que los documentalistas de alguna manera están sujetos a esta cuestión subjetiva de que ellos deciden qué te muestran, qué se excluye, porque pues, todos los documentales imagino que terminan con montoncísimos de materiales ahí que no utilizan. Entonces, ese es mi comentario hasta ahorita. Ya, regresé. Ahora sí. Solamente iba a comentar que me pareció muy curioso, interesante esto de cómo es la historia de ella y de su mamá, pero también la de todos. Y es narrada por su papá, ¿no? Y bueno, por uno de sus papás. Y entonces, no sé, hubo un momento en el que sí pensaba como, o sea, ese texto fue construido por ella para que entonces le diera como toda la narración a todo el documental, o eso lo escribió él, o seguramente lo hizo ya hasta el final, o cosas así, ¿no? Y ya justamente, o sea, yo todo el tiempo pensé que era como la perspectiva de ella, que ella creía que tenía su papá, pero al final cuando menciona o sea, que justo su papá regresó como a la escritura gracias como a este ejercicio documental, pues no sé, o sea, me pareció muy curioso que el documental en sí era como sobre ella y su papá, bueno, como ella y su mamá y la paternidad de esta chica, narrada por el que no es el papá, ¿no? Y después ya empiezan como a meterse otras, a meterse, por ejemplo, ella, y no sé, eso ahí como que no sé, me llamó mucho la atención. Justamente, pues es ahí donde siento que recae el título, ¿no? Lo de historias que contamos, porque de repente piensas que, no sé, o sea, es que no sabía qué pensar al principio, ¿no? Como que fue yendo como de menos a más, así, y de repente cuando llega como a la mitad ya todo es así como, uy, un montón de chisme, ¿no? Pero es como chisme interesante, chisme bien montado. Y, y eso, o sea, son como muchas historias. Y ya, pero lo que quería contar era más bien cómo cambian los narradores a lo largo de la película. Yo. A ver, a ver si no me trabo ahí con el internet. Se me hizo un documental muy aplaudible en cuestión de la autora, realizadora y directora, de exponerse de pronto de esta manera en contar su propia historia, ¿no? Porque normalmente un director, un realizador, pues más bien es como taparse y contar otra historia que pues tiene afinidad con algún tema, con alguna vivencia, pero nunca como exponerse de esa manera, ¿no? Y más que te metes a lo más íntimo de la familia, a un suceso súper personal, donde expones a la mamá, expones a los hermanos, expones al papá. Entonces se me hace un documental para mí en lo personal fuerte,
por el tema, pero tocado de manera muy amorosa para todos los personajes, ¿no? Porque pudo haber hecho un juicio totalmente en el documental y haber enjuiciado y haber hecho, pero no, lo hizo de una manera amorosa y lo entiendo que es desde un proceso de ella como personaje, ¿no? Que fue descubriendo esta verdad y de pronto también el haberlo hecho, pues también es como a completar eh, muchas cosas y procesarlo, ¿no? Y bueno, el resultado es que lo vio como de manera amorosa contar la historia. Eh, el documental pues tiene como, para poderlo contar, tiene recursos ahí mezclados, ¿no? Por ahí estaba leyendo en la sinopsis, no me adentré más, pero de pronto en esta necesidad humana que tenemos de que cuando sale algo nuevo todo tiene que tener un nombre, este documental está catalogado ahí como un documental contemporáneo, pero en lo que se le llama como en las nuevas realidades, ¿no? Third Nation, algo así le ponen. Y no, el asunto es como utilizar fragmentos, o sea, de lo que es lo tradicional, ¿no? Entrevista, ¿no? Utilizan material de archivo, como bien lo menciona Octavio, que es Super 8, y al principio la realizadora te deja ver que no va a ser un documental tradicional, ¿no? Porque tú vas viendo como la historia y de repente sale ella, de repente se ve como todos los artefactos que ella utiliza para poder grabar, y te dice, hey, o sea, vamos a contar una historia, pero también salgo yo. Entonces, los recursos que utiliza los maneja súper bien. Creo que es totalmente decirle al espectador, aquí estamos involucrados todos, hasta yo, y aquí salgo y todo el asunto. Entonces, te lo hace como algo distinto, algo diferente a lo que estamos acostumbrados de pronto a ver en el documental, ¿no? En el documental como de unos años para atrás. Ahorita ya se rompen como este tipo de cosas, se hace como videoarte dentro del documental, pero es un documental para mí aplaudible en cuestión de la autoría, de cómo ella se descubre y de cómo ella expone su propia historia, ¿no? O sea, porque seguramente si tú la ves en la calle, pues vas a saber su historia, ¿no? Entonces, de pronto no toda la gente está dispuesta a exponerse de esa manera, a decir, bueno, sí, así soy, así sucedió la situación. Y bueno, son estas herramientas que de pronto tiene el documental en comparación de la ficción, ¿no? En la ficción pudo haber narrado la historia, dos personas, pero nunca saber de dónde viene. Entonces, el documental pues te permite eso, te permite como hacerlo más personal para ti, compartirlo y seguramente, pues como lo estaban comentando, pues es tan humana la historia y tan real y tan que puede suceder en cualquier persona, que por eso logra esa identificación, ¿no? Y rescato una cosa súper bonita y súper linda porque el papá le dice, pues sí, tu mamá estaba embarazada a los 40 y tantos años, ¿no? Pero decidimos no abortarte y al no abortarte, pues aquí estás y aquí estás narrando la historia y pues estamos viendo pues el documental, ¿no? Entonces, eh, la película de pronto lejos de dejarla en el chisme, tocó la situación, pero se enfocó más como en las cosas filosóficas que de pronto pudo haber dejado la situación, ¿no? Y te lo deja de pronto como preguntas, como viñetas en todo este proceso que ella vivió de descubrir su propia historia. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho y se me hizo interesante hasta ahí. Yo no quiero meter mi cuchara todavía porque falta mucha gente por hablar, así que
No, solo faltas tú. ¿Ah, sí? Ah, chinga. ¿Qué pedo? Y eso que yo soy el que está transmitiendo, Dios mío, por favor. Sí, ya lo son. Mis Yo nada neuronas. más quiero señalar un punto ahí que también me quedó a la reflexión y un poco lo tocó mucho Susi, que es, o sea, la familia pues es un constructo social, esta figura papá, mamá, y entonces pues una persona biológica pues sí, ahí lo reconocen, pero realmente el padre de esta chica pues fue la que lo construyó socialmente, ¿no? Es decir, el que estuvo ahí, el que narra la historia. Entonces me parece que, pues hasta ella cuando le da las palmaditas en la espalda, pues le dice, pues eres tú, viejo, ¿no? Entonces me parece que el otro solo, te digo, solo me parece que la película al final solo es eso, solo es una catarsis de la directora y pues ahí para cerrar ese ciclo, ¿no? O terminar construyendo esa parte de su vida. Pero bueno, Eric, termínanos ahí aventando el rollo, venga. No, ¿cuál rollo? Ay. No, pues, fíjate que quería escuchar a Jovas porque es nuestra documentalista entre toda esta gente que estamos aquí hablando y por supuesto era la que yo deseaba más escuchar qué era lo que tenía que decir. Muchas gracias, Jovas, muchas gracias. Y fíjate que a mí me pasó una cosa muy chistosa porque obviamente que la película, como ya lo dijeron, habla, o el tema, uno de los temas fuertes es este rollo de la paternidad, ¿no? A mí me pegó muy, muy especialmente porque justo hoy cumple años mi niña, que no es mi niña biológica, pero que es mi hija, la que yo quiero muchísimo, porque es mi hija. Y hasta dije, Santi sabe mi historia, ¿por qué diablos la recomiendo? Pero muchas gracias, Santi, muchas gracias, está muy bonito. Yo creo que digo, al margen de lo que le estoy diciendo, que obviamente tiene mucho que ver con mi juicio, porque desde luego que la película me llegó mucho en ese aspecto sentimental, pero de los documentales que he visto, creo que es el mejor documental que yo he visto de esa índole, justamente por lo que ya dijeron, porque pues, es un documental que a la hora de armarlo, de editarlo, de armar el guión, no se pudo haber logrado lo que se logró, sino es que es, como ya lo dijeron, con mucho amor y con mucha cercanía, ¿no? Casualmente en la semana estaba viendo yo un documental de Quincy Jones, del que hablo en un podcast que nadie escucha, por cierto, y Recomienda tu podcast, es tu sí, momento. ahorita, espérame, déjame decir otras cosas más importantes. En ese documental también lo hace una de las hijas de Quincy Jones, Rashida Jones. Y gracias a que vi ese documental y vi me digo, como una cosa didáctica, no lo estoy comparando, pero como una cosa didáctica, me di cuenta lo importante que es, o la diferencia que hace, justamente hacer una cosa pues con amor, con mucha dedicación, pero sobre todo influye mucho la cercanía con los personajes. El documental de Quincy Jones a mí me gustó mucho. Digo, obviamente que el personaje, estamos hablando de un personaje que ya en sí es interesante, aunque no veamos el documental, ya sabemos que es interesante, pero se lleva de calle lo que hizo esta Sarah Polley al de Quincy Jones por justamente esta cercanía que tiene con todos estos personajes, cosa que Rashida Jones no puede presumir porque desde luego que la personalidad de Quincy Jones no permitió que ella tuviera una cercanía más allá de lo que, pues yo creo que de lo que cualquier asistente tiene para con él, tristemente. Pero Poley obviamente que empatiza mucho con todas estas personas, hasta con los amigos, y pudo armar este rompecabezas hermosísimo que es el ventilar una cosa. Y fíjense, nadie de aquí se quejó de la participación de ella en el documental. Y ciertamente ella es una de las protagonistas del documental. Porque, pues, si ella no hubiese, si hubiese sido abortada, ella no estaría, no hubiera pasado nada de lo que estamos viendo. Así de fácil. Y sin embargo, ella entra en este satélite de gente como uno más. Y esa humildad para poder hacer ese documental, siendo ella poniéndose a ella como un participante más, se me hizo casi como una obra maestra
el cómo ella se ubicó en todo eso. Ahora otra cosa, no olvidemos que el cine es contar historias. Así, el cine trata de contar historias. Digo, si fue catártico o no, pues eso ya es cosa de la directora, ¿no? Digo, ojalá y lo haya sido y como sea. Pero la historia que nosotros como que nada tenemos que ver en ese velorio es lo que a nosotros nos toca. Y los personajes ahí son completamente ajenos, extraños, son como nuestros vecinos. No es lo mismo que contar la historia de Quincy Jones. Y que ella haya sabido armar todo este entramado, todo este guión y toda esta edición para que al final de cuentas nosotros pudiéramos ver un documental muy bonito y muy conmovedor para nosotros, pues tiene un chingo de logro, porque ya en sí no nos está poniendo personajes que nosotros empaticemos de entrada antes de ver el documental, como es en el caso de Quincy. Y digo, no los estoy comparando, pero es difícil de que nos armen una historia con gente que es completamente desconocida y terminemos empatizando más con ellos que con Quincy Jones y ya. Gracias. Nada más para hacer un paréntesis de lo que estás diciendo, Eric, sí. Creo que algo importante es el uso de la ética, ¿no? Creo que este documental es un excelente ejemplo de realización y ética en el cine documental, porque actualmente lo que está sucediendo es dejar a un lado la ética, que alguna vez también lo platicábamos, o sea, hasta dónde cuentas y cómo lo cuentas y qué dices, ¿no? Entonces, creo que este documental tiene demasiada ética, demasiado cuidado, por lo tanto, sucede lo que estás diciendo, ¿no? Nada más. Santi, tienes un minuto para despedir y decir por qué la recomendaste. ¡Corre! Justo vi esta película hace un año, al inicio de la pandemia. Me la recomendó una amiga. Y la primera vez que la vi me pareció un gran documental. Creo que es un gran ejercicio que hace con la memoria, que todos los participantes, su familia, sus amigos, nos hace cuestionarnos el amor, sobre el típico matrimonio, ¿no?, que todos conocemos, sobre cómo puede cambiar una relación. Y bueno, ¿no?, también lo cinematográfico. Creo que el gran logro fue en el montaje, ¿no? Las múltiples ideas para cómo juntar esto, imagino que fueron muchísimas, pero al final creo que lo logra muy bien, y es por esto que mencionaron todos, ¿no? El vínculo que hay atrás de este proyecto, los personajes, la familia, pues hace que también ella se destape y haga un gran documental como esto. Y bueno, qué bueno que les gustó. Bueno, pues nos vemos la siguiente semana. R Cinética en todos lados, Charla Cinética en Spotify y Anchor. Adiós.